Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que te encuentres bien. Que haya sido una buena experiencia estar leyendo la palabra de Dios. Vi que leíste 5 capítulos de Juan. Después me gustaría que me enviaras tus observaciones de cada capítulo, los temas en los que Dios te habló, cómo te habló y qué fue lo que verdaderamente quedó en tu corazón de estas lecturas de estos 5 capítulos y para que también bueno, queden claros los temas de cada capítulo de Juan. Primeramente también decirte que, eh, que cuando invitamos a Cristo a estar en el corazón, uno nace de nuevo. Después se debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, en ese sentido te voy a estar ayudando para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Primeramente yo quisiera comentarte que antes de iniciar con algunos puntos de lo que hiciste acá en tu lección, comentarte primero que debemos tener la seguridad de que primeramente Dios existe, que es un Dios justo y misericordioso, que premia al que le obedece y castiga al desobediente. Esto lo dice en Hebreos 11:2, ¿verdad? Ahí es donde vamos a aclarar, ¿verdad? Que Dios existe, dice Hebreos 11:2. Perdón. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por la fe alcanzamos buen testimonio, el creer en Dios. Romanos 3:23. Vamos a Romanos 3:23 y ahí vamos a encontrar la esencia de la salvación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Y después Juan 3:16, que dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que saber que la fe es creerle a Dios, obedecer a Dios. Segundo, que Dios es justo y que perdona a los pecadores, a todos los que somos pecadores, que somos todos, y que nos da la oportunidad por medio de la redención de su Hijo, ¿verdad? Entonces, recordemos también lo que dice Romanos, ¿verdad? Que el pecado, dice la palabra de Dios ahí en 6:23, en Romanos 6:23, retomando un poquito, dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? El segundo punto es que en la Biblia está la verdad de Dios, el propósito de Dios para el ser humano, lo que el hombre debe cumplir para ser salvo y posteriormente crecer en una vida victoriosa. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no miente. Vamos a Romanos 3:4, que nos dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces dice que Dios no es mentiroso, que Dios siempre va a hablar con la verdad, ¿verdad? Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16, dice, versículo 14 al 16 de capítulo 3 de 2 de Timoteo dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Ok, entonces ahí nos está diciendo que debes persuadirte en lo que has aprendido en la palabra y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios nos sirve, que es verdad, nos sirve, ¿verdad?, para ser instruidos. Fue inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Después dice que la Biblia fue escrita
por hombres inspirados por Dios, y Él mismo les dio el mensaje, cuidando así su mente para que estos hombres la transmitiesen sin error. O sea, estos hombres que escribieron la Biblia, después les dio el Espíritu Santo para que ellos mismos también pudieran transmitirla sin error, para que la pudieran escribir de acuerdo a lo que Dios dice y a lo que Dios mandó. Ahí en 2 de Pedro 2, del 1 al 21, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que es el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí se está justificando este punto que estoy hablando de que la verdad es la palabra de Dios, que fue inspirada y fueron instruidos los apóstoles para escribirla, y hay todos aquellos que escribieron, desde Moisés, Abraham y cada uno de los padres de la fe que fueron escribiendo, e inclusive los apóstoles y los discípulos de Jesús, que fueron pues de alguna manera seleccionados e instruidos para escribir la palabra. Dios no nos va a juzgar conforme a lo que nosotros creamos que está bien o conforme a lo que crea la mayoría de las personas, sino que nos va a juzgar conforme a su palabra. Vamos a Juan 12:48. Juan 12, 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, por medio de la palabra de Dios seremos juzgados por nuestras obras, y si no crees en el Señor Jesucristo, pues serás juzgado y serás condenado. No hay ningún otro libro que también sea de revelación divina. Ella presenta el único evangelio verdadero. Gálatas 1 del 6, capítulo 1 del 6 al 10. Te recomiendo que lo leas. La Biblia es la única autoridad
porque como ya vimos, vamos a ser juzgados conforme a ella. Y ella misma nos advierte que no nos dejemos engañar con doctrinas o enseñanzas que los hombres o iglesias ordenen o digan. Colosenses 2:8 y Marcos 7 del 7 al 9. Por lo que ya hemos visto acerca de la Biblia, este estudio estará basado única y exclusivamente en ella. Dios promete bendición a todos aquellos que buscan a Él antes que todas las cosas. Mateo 6:33, que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por lo tanto, siga adelante en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, ahora sí vamos a comenzar primeramente con la lección 1 de la seguridad de la salvación. Comentarte, ¿verdad? Y preguntarte, ¿en qué sentido ves tú diferente tu vida a partir de que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, y que además pues hiciste este compromiso, este voto para reafirmarlo cuando hablamos? ¿Qué cambios has sentido en tu vida a partir de que reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador? Eso me gustaría mucho saberlo. El versículo, tenemos ahí el versículo para aprender, es Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el momento en que tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, de manera auténtica, arrepintiéndote, entregando tu vida, tu corazón y todos tus afanes y todo aquello que no estaba bien, si se lo entregas a Dios de manera genuina y reconoces y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces pasas de la condenación a la vida eterna junto con Dios y tienes la salvación. Y a eso viene la otra pregunta. Si usted muriera hoy, ¿estaría seguro de que iría al cielo? Y pues aquí tú me dices, no sé. Ahí sí quisiera yo saber por qué me pusiste no sé. ¿Por qué no sabes? ¿Cuál es el comentario de por qué no sabes? ¿No? Porque bueno, pues el tema de la salvación está muy claro en la palabra de Dios y quisiera saber por qué tienes esa duda y ese comentario. Eso es hasta ahorita. Quisiera decirte que la Biblia nos habla claramente de la seguridad de la salvación. He aquí algunas declaraciones al respecto, por si te quedaba alguna duda. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, según de Timoteo 1:12. Porque para mí el vivir Cristo es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. Chécate estos dos y voy con otro, versículos y capítulos. ¿Ok? Sabemos pues que si se destruye nuestro cuerpo, que es como una casa que no dura, Dios nos tiene preparada una casa eterna en los cielos que nos fue dada por manos de hombres. Esto en 2 Corintios 5:1. Y entonces aquí voy a aclarar un poquito el punto, pero sí me tienes que dar la respuesta que te pregunté por qué consideras que no sabes si irías al cielo. Toda persona que ha recibido a Cristo por fe como su Señor y Salvador puede tener esta misma seguridad. El propósito de este primer estudio es el de que usted esté seguro que ha hecho esa decisión, ya que por parte de Dios no hay motivo de duda porque Él no miente. Dios es fiel. Bueno, vamos a dejar ahorita hasta aquí, hasta este punto, y cuando tenga la respuesta continuamos con la segunda parte de esta primera lección. Dios te bendiga, que pases muy buenas noches.